la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. 8:32 y desde España, supongo, don Alberto Mayol, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Sí, por supuesto, estoy en casita. Sí, pues si no te tendríamos acá en la radio, a eso me refería. Así es. A ver, qué semanita, ¿eh? O sea, en realidad decir que semanita es un poco limitado, ¿eh? Ha sido un año de aquellos, pero estas últimas semanas todo se ha precipitado yo diría que desde el caso Monsalve en adelante. Las poco tranquilas aguas por las que navegaba el gobierno se han vuelto directamente una tempestad y que hoy por hoy el asunto no parece querer amainar mucho, pese a que ya hay un gran porotazo con lo del Ministerio de Seguridad Pública, que finalmente fue aprobado ayer, y pese también a o mejor dicho, no se calma porque lo de las ISAPRES y esta devolución a 156 cuotas, digamos, es algo que le ha caído encima al gobierno, pese a que gran parte de la culpa acá es del legislativo, ¿o me equivoco mucho? A ver, hay que varias cosas que son súper interesantes. Primero, lo que tú dices de este año es importante considerarlo. Desde un punto de vista de análisis, este es un año probablemente más tempestuoso que el 2019. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? El año del estallido. ¿Qué es el año del estallido? Porque la cantidad de instituciones involucradas en crisis, la cantidad de casos que cuestionan la fe pública son muy grandes. Lo que revela que los fracasos constitucionales han redundado en lo que era más o menos esperable, que era un camino agrio, desagradable, difícil, ingobernable. Era bastante obvio que si tú estabas buscando una solución a una disrupción en una salida constitucional, que es una bala de plata, es la bala más valiosa, resulta que si no funciona ninguna de las dos balas de plata, lo que viene después es el horror. Uh-huh. Por supuesto, los actores han ayudado a que ese horror llegue a los niveles que hemos estado viendo. Pero esto es relativamente lógico. Y esto tenemos que internalizarlo, porque estamos hablando de una crisis que ha afectado gravemente al Poder Ejecutivo, que ha afectado gravísimamente al Poder Judicial que en la sociedad maneja el concepto de justicia, que no es poca cosa. Entonces, esto es bastante complejo. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente a este gobierno le ha tocado entonces a afrontar un desafío bastante grande. Y no ha tenido suficientes herramientas, por razones de contexto y por razones de incapacidad propia, para poder abordar la dificultad del problema. Lo que sí es interesante es que esta apuesta del Ministerio de Seguridad Pública es una acción que muestra proactividad. Uh-huh. Es una decisión muy importante, donde todo está por construir. Esto es bien importante porque estamos hablando de un ministerio que no combina ninguna otra temática con seguridad. No es único en el mundo, pero es inusual. Yeah. Que yo conozca ministerios de seguridad exclusivos: Argentina, Costa Rica, China, Panamá, Israel, Trinidad y Tobago. Eso sería. ¿Y cuál va a ser el perfil? ¿Va a ser un perfil especializado? O sea, el ministro va a ser un nombre un poquito menos político, tiene que ser político, pero un poquito menos político, más especializado. ¿O va a ser un nombre propiamente político? ¿Y por qué? O sea, hay que construir un perfil. Lo que pase en este momento va a generar un impacto. Entonces,
es interesante porque el gobierno toma una decisión que es una respuesta al escenario turbulento que tú describes y que efectivamente lo es y muchísimo, y toma una decisión de salida que se está leyendo con la cosa presidencial y qué sé yo, pero ojo, esto tiene más que ver con la estabilización del gobierno que con las disputas presidenciales. A todos les interesa mejorar su posicionamiento, sin duda, a todos les interesa, pero que hay una acción mayor en ese sentido. Ya, perfecto. Ahora, el asunto de las ISAPRES, ¿le pega bien o le pega mal al gobierno? Lo digo porque el gobierno, ayer entrevistamos a Carolina Toá acá y nos dijo, mira, cada vez que quisimos poner menos tiempo, los parlamentarios pusieron más tiempo. De hecho, la frase textual que usó fue, cuando pedimos menos tiempo, el proyecto no flotó. Ahora cada uno tiene que hacerse cargo de lo que hizo. No, las ISAPRES pueden afectar al gobierno de manera marginal. A todo gobierno le afecta cualquier cosa mala que pase. Eso para empezar. O sea, siempre es así. Yeah. Pero hay objetos en la sociedad que tienen una marca de fábrica, que simbolizan un sector político. Las AFP y las ISAPRES están sumamente politizadas. Claro. Y simbolizan fundamentalmente a la derecha. Y por tanto, una crisis en la relación con las ISAPRES básicamente muestra un problema para la derecha que redunda secundariamente en el gobierno por no haber sido suficientemente fuerte, no haber sido suficientemente ejecutivo, no haber defendido la posición, lo que sea, pero es secundario. Lo primero es que las ISAPRES de nuevo se imponen con una cosa que llega al absurdo nuevamente, y eso genera entonces un problema. Y eso, en la práctica, no es un golpe directo, no es una cosa que vaya a hacer tambalear la supremacía que en este momento tiene electoralmente la derecha, pero le raya un poco la pintura, sin duda. Ya. ¿Se arregla esto en algo, el panorama para el gobierno, si logra una reformulación del sistema de pensiones? Lo digo porque era una de sus promesas de campaña, viene trabajando hace, 2 años en esto. Logró pasar aquel problema con la reforma tributaria a través de un pacto fiscal, pero lo de el cambio en el sistema de AFP, yo empiezo a verlo como el horizonte, algo que se aleja cuanto más cerca crees que estás, digamos. Mira, es una gran pregunta porque los gobiernos normalmente pueden sacar beneficios de decir hicimos esta reforma. Y estaba prometido como titular una reforma de pensiones y se hizo. Pero el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Bachelet, enseñó con mucha claridad que las negociaciones que se postergaron hasta el último año supusieron grandes problemas a posteriori. Y puede ser pan para hoy sin que haya para mañana. Con una consecuencia que además es aún peor. Y es que el gobierno está preso entre su piso y su techo. Tiene un techo muy cercano al piso. ¿De respaldo? Y eso tiene su lado bueno, su respaldo. Ya. O sea, la aprobación tiene un respaldo que bordea siempre el 30%, un poco más arriba, un poco más abajo. Nunca baja más, pero tampoco sube más. Ya. Tiene un margen de movimiento de 8 puntos aproximadamente. Ya, de repente vamos a encontrar unos puntos peak que en cada sector que pueden ser 10 puntos cerca, bueno, más o menos. Pero no se mueve mucho más. Son 8 puntos, 7 puntos. Y eso significa que el gobierno hace esta reforma, logra llenar la ficha diciendo hecha la reforma, y tampoco va a pasar mucho.
Y, de hecho, quienes están más preocupados de que haya reforma son los actores del sistema de AFP. Lo que quieren es una reforma firmada por Gabriel Boric. Eso es lo que quieren. Ya. Es un seguro de vida de gran valor. Ya. Entonces, el gobierno también entonces se va a juntar el hambre con las ganas de comer. Probablemente va a haber un acercamiento. La presión para el gobierno es grande. Y probablemente haya resultados. Pero la pregunta es si al gobierno le va a convenir ceder en un punto tan importante. Ya está pagando un costo bajo, porque lo paga más la derecha, decíamos, con el acuerdo con las ISAPRES. Si va a tener que pagar, si le sumo SQM, acuerdo, ISAPRES, acuerdo, AFP, acuerdo, ya el gobierno no puede decir soy más o menos inocente. Ya. Tiene que ponerse en la fila de los culpables, porque sería ominoso decir llego a acuerdo en 3 temas porque no pude más, siendo el gobierno, ¿no? Y entonces lo dejamos así, pero no me gusta. Ya. Eso políticamente no se sostiene. Ya, pero no pueden arbolar en su favor que estos temas no estaban resueltos antes de que llegara. Sí, por supuesto, pero cuando tú los vas a resolver, tienes que resolverlo. Y la gran pregunta es si esto es una solución. Mira, lo que pasa es que aquí hay situaciones que son complejas para los gobiernos por lado y lado. Hay que decir que la PGU la hizo Sebastián Piñera. Sí. Pero Sebastián Piñera, por su perfil político, no es reconocido por la PGU. Es reconocido por su capacidad ejecutiva en el rescate de los mineros, por ejemplo. Sí. Porque ese es su perfil político. Sí, pero si esto lo hubiese hecho, la PGU lo hubiese hecho Gabriel Boric o Michelle Bachelet. Pero la PGU se edifica sobre ¿cómo era la contribución solidaria? El pilar solidario. El pilar solidario Sí. que hizo Michelle Bachelet. Claro, pero el pilar solidario era, a ver, básicamente era bien, hay que decirlo, no voy a usar una palabra altisonante ni nada, pero era bien básico. Porque básicamente lo que hacía era compensar a todos aquellos que no llegaban a cubrir la línea de la pobreza con su pensión, ponerla justo, pero esto es escandaloso, 3 lucas encima de la línea de la pobreza. O sea, se parecía bastante a un beneficio cruel. Sí. Porque Sí, totalmente. ya no eres pobre. Pero antes no existía. Por 3 lucas. Yo creo que, por ejemplo, Piñera tenía otro gran mérito. Él tuvo grandes avances, por ejemplo, en el CAE, que hasta ese momento era un expolio absolutamente impúdico, pero que él le bajó las tasas. Pero en este caso edificó sobre algo que había hecho Michelle Bachelet. A lo que voy es que tú tienes razón en el hecho de que probablemente por su perfil político no se lo recuerde por eso, sino por otras cosas como su capacidad ejecutiva. Sí, claro, porque ese es su perfil. Si esto lo hubiese hecho, es que insisto, porque en el fondo el monto actual es un monto que modifica, para decirlo en términos internacionales, tu posición continental. O sea, pasas de una pensión de un país muy pobre a una pensión de un país de clase media. Es un movimiento importante. Sumarle 200.000 pesos a una pensión, cuando el promedio de la pensión de todas las pensiones de Chile era de 170.000 pesos hace 10 años, hace 7 años, ¿ya? Es un salto bastante grande. Claro. Bastante grande y bastante costoso, que está significando una serie de problemas para Chile desde el punto de vista de su capacidad de sostenibilidad de un proceso como este, porque además está indexado a inflación, que es algo que no lo tienen muchos países. Entonces, era un salto importante. Si lo hubiese hecho alguien de izquierda, eso habría implicado una fortaleza gigantesca, porque está dentro de su perfil de posicionamiento. Entonces,
en el fondo le está pasando al gobierno de Gabriel Boric, le puede pasar lo mismo. O sea, si Gabriel Boric avanzara con una institucionalidad que mañana como Ministerio de Seguridad es un éxito, el premio probablemente no se lo llevaría a Gabriel Boric, porque no es el perfil de los que se quedan con el triunfo en seguridad. Ya, entiendo perfectamente. Ahora, no quiero dejar de lado el tema de tu columna sobre sexo, mentiras y video, Gabriel Boric y los protagonistas de La Fama, que básicamente creo yo que toca lo que es la farandulización de la política, pero también toca un tema súper importante de cómo, no voy a decir las contradicciones, pero sí algunas inconcordancias brutales de lo que ha sido este gobierno. Sí, básicamente, efectivamente el gran problema de la farandulización es que aquellas cosas que son más crudas, la cultura, esto es antropológico, digamos, la cultura es básicamente algo que se cocinó de cuando ya está crudo y pasa a ser cocido. Esa es la cultura. Cuando tú sacas adelante mensajes y visiones y problemas, o aparecen crisis tan brutales como la del caso Monsalve, y tú sientes que todo está sobre la mesa, sin mediación alguna, sin orden alguno, y todo está crudo, la situación es muy compleja desde el punto de vista, ya no es un problema de gobierno, ya es casi un problema civilizatorio. No hay orden, no hay instituciones, no hay funcionamiento. Y si a esto lo asumas, que desde el mismo gobierno hay una tendencia a la comunicación inmediata, rápida, muy televisiva, muy de Instagram, muchas de redes sociales, que son entornos que producen elementos disruptivos, tienes una invitación al caos. Y el gobierno no ha comprendido que esa invitación al caos requiere una cierta moderación. Si a eso tú le sumas que han ocurrido situaciones que niegan y no se han pedido las disculpas del caso, no se han hecho los ritos del caso de reconocimiento, si tú hablas a favor de una jornada laboral justa de 40 horas semanales y se muere en La Moneda un trabajador que llevaba más de 20 horas trabajando seguidas, tienes un problema. Ya. Y esas inconsistencias, si tú dices gobierno feminista con uno de los eslogans, compañera, yo te creo, ¿ya? Y resulta que lo primero que ocurre es que en las primeras alocuciones y en las primeras decisiones hay evidentemente una situación en la cual no se le cree. Yo no pido que se le crea porque creo que efectivamente ese es un eslogan que cuestiona el Estado de Derecho. Pido simplemente que haya simetría. No hubo simetría porque seguía operando el subsecretario en condiciones en las cuales podía modificar pruebas. Y eso estaba muy mal. Entonces, dicho esto, y ahí hay muchas otras cosas, no voy a entrar en el detalle, pero quiero decir, esa combinación me parece que es muy compleja y este esfuerzo tan comunicacional, pero tan brutalmente centrado en el impacto, creo que no es un camino razonable para un gobierno. Entiendo que para hacer política es medio indispensable, pero estar saliendo a tratar de meterse dentro de un tema, incluso cuando no te pertenece, el presidente tomó un protagonismo inadecuado respecto al caso Monsalve, y en el caso ya espeluznante, digamos, la diputada Orsini, que se mete en un caso que no era político y politiza un tema que era de un exjugador de fútbol. Pero bueno, ella no forma parte del gobierno, ella es del legisladora, pero sí. Pero es la coalición del gobierno, y eso es problemático, y hay una práctica recurrente de jugar este juego de esa manera. Claro. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio, ¿cómo está usted? Bien, buenos días, don Rafa, don Alberto, buen día, ¿cómo está?
Buenos días. Oiga, le cuento noticia que usted, bueno, no sé si se va a enojar de nuevo o qué, pero ayer el Consejo de Presidente, le cuento yo, aprobó un cambio en el reglamento para el próximo año. Y a propósito, se le bautizó de manera muy original como la ley Almirón. A partir del próximo año, los entrenadores suspendidos no podrán entrar al estadio. Y así se acaba todo el problema y el lío de las comunicaciones. Es como me pone contento. ¿Te pone contento? Me pone contento. Me pone contento, sí, porque se construyó la institucionalidad dándonos la razón, está claro. Claro, en vez de... Perfecto. Del sillón de Donoto, digamos. Claro. Solucionamos el problema, sí. Básicamente. Entonces, ¿usted sabe quién es el único equipo que se opuso a eso? Colo-Colo. Al cambio de norma. Así que es uno de los cambios que tienen las bases que se votaron ayer en el Consejo de Presidente. ¿Y cómo van a evitar que tenga en su casa un teléfono? Yo creo que es más fácil ahora, pues va a ser mucho más fácil. Porque como nadie lo va a estar viendo, va a estar en su casa, y va a ser más fácil para un entrenador en su casa mandar hoy día con la cantidad de dispositivos que hay. O sea, yo creo que al final va a ser peor. Van a tener que va a haber alguien de la NFP en la casa del entrenador. Una cosa que vamos a tener que ir viendo cuando suceda. Un acuerdo con Carabineros. Tienen que estar en Carabineros. Exactamente. Ahí sentaditos. Claro, en una comisaría. Como hacían con los hooligans, ¿se acuerda? Cuando, cuando empieza. Tal cual. Así, tal cual. Oiga, también se definió, no sé, a propósito, ¿usted le interesa lo de la Supercopa o el partido entre Colo-Colo y la U, ganadores del torneo y de la Copa Chile? Al parecer va a ser el 25-26 de enero, y dado que estamos hablando de los dos equipos con las dos hinchadas más grandes y con las hinchadas a veces más complicadas también, de todas, el partido posiblemente sea en Concepción, y claro, van a tratar de evitar, volvemos a lo mismo, también el sillón de Donoto, tirar el partido lo más lejos posible, porque obviamente van a hacer un filtro de hinchas. Ahora, ¿cómo van a hacer ese filtro? No sabemos, pero al parecer van a haber una preventa en regiones, para hinchas de regiones. No sé, estas cosas tan... En vez de atacar el problema de fondo, vamos de nuevo con otro tema. Entradas prioritarias para académicos. Puede ser también. Y con cierto sueldo, de cierta remuneración hacia arriba. Claro. Para hacer un filtro. Votos censitarios. Sí, exactamente. Yo ayer veía algo así como, se autoriza el uso del registro de hinchas. Digo, ¿cómo que se autoriza? ¿Qué hacía el registro de hinchas hasta ahora? Claro, no estaba ahí. No se usaba para nada. Bueno, de esto y más, la vuelta ya casi confirmada de Gary Medel a la Católica, después de muchos años. Vamos a estar en Sonar Deportivo, vamos a estar también hablando harto del nuevo estadio de la Católica. Así que atento a los hinchas cruzados en el Sonar Deportivo. Muy bien, son las 8:55. Don Alberto Mayol, muchísimas gracias por el contacto. La semana que viene quiero que no dejemos de lado el tema de Israel y cómo está impactando en Europa el informe de Amnistía, pero es para largo. Así que gracias, un abrazo grande, Alberto, cuídate. Un abrazo. Sigue sonando tu alarma noticiosa. Sigues en el Sonar Informativo.